Bien, bueno, lo que vamos a ver en principio es el modelo económico. La idea básica de hacer esta presentación es poder entender cómo está conformado un negocio en el mundo actual. Para eso lo que deberíamos estar viendo es cómo se fue construyendo conocimiento dentro de lo que son las ciencias económicas. No nos vamos a ir muy atrás, uno cuando empieza a estudiar economía, empiezan a hablar del hombre primitivo, de qué pasaba en la antigua Grecia, o sea, muy focalizado en lo que es la historia de Occidente. Yo voy a partir de un modelo económico básico para poder desgranar cuáles son sus partes constitutivas y en función de eso ver si ese modelo es suficiente como para explicar el mundo actual de los negocios. Si esto no es así, bueno, tendremos que ver qué elementos adicionales habría que agregarle al modelo para que este funcione y de alguna forma represente la realidad. Lo primero para aclarar, y por ahí está un poco implícito en lo que acabo de decir, es que el modelo no es la realidad. En las ciencias lo que se hace es usar modelos justamente para tener una visión reducida de la realidad que sea más simple de comprender y por eso son tan utilizados estos modelos. Un plano es una representación gráfica de una situación geográfica, ¿sí? Pero no es la realidad, o sea, el plano no es la ruta. Bueno, esto es lo mismo, el modelo económico al cual vamos a tratar de desmenuzar y vamos a tratar de analizar, claramente no es la realidad de lo que sucede. Entonces, los modelos suelen tener dos tipos de errores. Un error sería que tenga demasiadas variables, demasiados elementos. Y si tiene muchos elementos y muchas variables, lo más factible es que no sea de fácil comprensión. El segundo error puede ser, y quizás este sea un error más grave, que el modelo no contenga variables que sí son importantes para explicar la realidad. Entonces, esos dos errores se pueden dar en el momento de hacer un modelo. Básicamente el modelo tiene que ver con quién genera el modelo, porque alguien va a tener que discriminar cuáles son las variables importantes y cuáles no. Por lo tanto, el modelo sigue siendo una construcción quizás subjetiva. En el caso de las ciencias, bueno, esa construcción quizás subjetiva ante la propuesta de un científico, es avalada por el resto de la gente que está en esa temática. Y eso le da una cierta fuerza. Entonces vamos a ver este modelo económico, los que ya hayan estudiado economía lo van a entender rápidamente, en donde este sería el paradigma de la generación de rentabilidad o la base misma de cualquier negocio. Del lado izquierdo, ahí tenemos representado lo que denominamos factores de producción. Según la economía clásica, esos factores de producción son tierra, capital y trabajo. Y esos elementos combinados y mediante un proceso productivo, nos va a dar un producto. ¿Sí? Ahí arriba, flecha esa donde dice proceso productivo, sería la cantidad de tiempo que me lleva desde obtener esos factores de producción y transformarlos en un producto.
Entonces, con este modelo yo podría representar cualquiera de las actividades de negocios existentes, ¿no? Ese proceso productivo llevará años. Si yo estoy produciendo bienes de larga construcción, como podría ser, no sé, un edificio, que podría ser un buque, o podrían ser un proceso productivo muy rápido, ¿no? A veces no sé, una plegadora por ahí en cuestión de minutos puede generar un producto. Bueno, esto vamos a ver que es importante al momento de calcular distintos tipos de indicadores de efecto. La pregunta acá, y este modelo es el que ha persistido en los últimos 300, 400 años, lo importante acá es entender el porqué de la generación de este modelo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de identificar por qué estos factores de producción son importantes y por qué son tenidos en cuenta en este caso. En principio, lo que deberíamos ver es que cada uno de esos factores de producción, en definitiva, están asociados a una corriente del pensamiento económico. Y vamos a ver cuáles son. El factor tierra tiene que ver con uno de los movimientos o una de las doctrinas económicas previas a lo que fue la economía clásica. Estamos hablando del siglo XVIII, 1740, 1750, en donde nace y se desarrolla una idea económica como la fisiocracia. La fisiocracia lo que dice es que el único producto real es el que proviene de la tierra. Es decir, la generación de productos de la actividad, hoy llamaríamos actividad primaria, es decir, el fruto de la tierra, es la actividad que realmente importa y que realmente genera rentabilidad. Esto en la cabeza de los fisiócratas era totalmente así. Tal es así que los fisiócratas pensaban o de alguna forma postulaban que el resto de las actividades no eran reales, no generaban una rentabilidad real, sino que terminaba siendo una suerte de transformación del principal generador de rentabilidad que era la tierra. Y de alguna forma, por ejemplo, catalogaban a los comerciantes de una forma bastante estigmatizante. Entonces, esta idea de la fisiocracia lo que hacía era que la riqueza generada por la tierra justamente incentivaba a que para ser un condado, un reino, que pueda ser más rico, necesariamente tuviera que acumular mayor cantidad de territorio. Entonces, esto es una época en donde de alguna forma se incentiva la conquista de nuevos territorios, la expansión, la exploración. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente la posibilidad de tener mayor territorio significaba tener la posibilidad de generar mayor cantidad de riqueza. Bueno, dentro de esta concepción, la base de la fisiocracia era la libertad de ejercicio, la libertad de pensamiento, la libertad de acción. O sea, es la época del laissez-faire. O sea, los franceses decían laissez-faire, laissez-donner, es decir, dejar hacer, el dejar hacer. Es decir, el Estado no se metía en las decisiones de los campesinos, de qué producir, cómo producirlo.
en qué cuantía hacerlo. Todo esto eran decisiones al final del camino de los dueños de la tierra. Dentro de esta doctrina, entonces, había una libertad bastante grande por parte de los productores de elegir qué producir, y el Estado, los reinos, en definitiva, lo que hacían era generar impuestos sobre esa producción. En muchos casos eran impuestos sobre el mismo producto, y en función de eso, poder sostener el Estado. Básicamente ese era el juego que había. El productor se dedicaba solamente a producir, y el Estado a recaudar. Bien, entonces hasta aquí tenemos el funcionamiento del pensamiento fisiocrático. El segundo factor de producción que exponemos acá es el factor capital. Todos hablamos de capitalismo con distinto tipo de posicionamiento, pero pocos definimos claramente qué es el capital, qué es el capitalismo. O sea, el factor de producción capital, de alguna forma, define la conformación del capitalismo. Bueno, en esta época en la cual nosotros nos estamos refiriendo, y este modelo se remonta, como dije hace un rato, a 1700 y pico, está referido el capital al nacimiento del capitalismo, que surge de un invento. Este invento es la máquina de vapor. Entonces, a partir de la generación de la máquina de vapor y su aplicación a la producción, es que surge el nacimiento del capitalismo. La máquina de vapor básicamente lo que permite es esta revolución industrial que se da en los países centrales europeos, básicamente Francia, Inglaterra. El tipo de producción paradigmático de este movimiento de la revolución industrial, de la primera revolución industrial, es la producción textil. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del capital? Bueno, básicamente nos estamos refiriendo a las instalaciones, las materias primas, el predio, la fábrica, pero muy concretamente en la maquinaria. Las maquinarias eran las que daban esa ventaja competitiva, diríamos hoy, entre una empresa y el resto, o entre un país y el resto de los países. Capitalismo nace en su esencia en términos, digamos, de la visión económica clásica, en 1776, con la publicación de La riqueza de las naciones por parte de Adam Smith. 1776 es un año importante desde el punto de vista histórico, porque nace el capitalismo, es el año de la independencia norteamericana, es decir, un nuevo formato político para conducir los destinos de un país, y en ese mismo año, 1776, se crea el Virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? Medio para tener alguna referencia histórica. Ahora, ¿qué sucede con la máquina de vapor? Bueno, básicamente el efecto que tiene la máquina de vapor es justamente reducir los tiempos del proceso productivo. Es decir, un telar hecho de forma manual podía tardar días,
y un telar hecho con una máquina lo hacía en cuestión de minutos. Entonces, esto lo que genera es lo que nosotros denominaríamos productividad. La productividad es un indicador importante. Y ese indicador es la cantidad de producto que yo genero por unidad de tiempo. ¿Sí? O otro de los indicadores de gestión que podría utilizar es la cantidad de producto generado por unidad de factor. Es decir, si por el capital yo genero mucho más producto, es decir, por las instalaciones genero mucho más producto, tengo un aumento en la productividad. Entonces, ¿qué efecto tiene esto? Bueno, por un lado tiene un efecto de que yo puedo producir mucho más, tengo mucho más producto, y si tengo mucho más producto, lo que voy a necesitar es ampliar los mercados para poder obtener la demanda que necesito, habida cuenta que he aumentado la oferta de ese producto. Ese es un efecto que podríamos llamar un efecto hacia adelante dentro de este modelo. Ahora, esto tiene otro efecto y es un efecto hacia atrás. Si yo necesito o genero mayor cantidad de producto, lo que voy a necesitar es mayor cantidad de materias primas. Entonces, lo que se va conformando es una suerte de centralización en la producción de aquellos países que tienen el know-how de la máquina de vapor y que necesitan entonces tener proveedores de materias primas y a su vez que esos proveedores de materias primas se conviertan en clientes de productos finos. Esta es un poco la conformación mundial. Y aquí deberíamos entonces visualizar Argentina como un país productor de materias primas, que enviaba sus materias primas a Europa, para que esas materias primas en Europa sean procesadas y vuelvan en calidad de producto terminado. Las grandes corporaciones, los países centrales, se dedicaron pues a generar este tipo de intercambio en donde compraban materias primas y exportaban productos terminados. Ahora, para poder hacer eso, también lo que se necesitaba era mejorar las vías de comunicación o las vías de salida de esas materias primas hacia las metrópolis productivas. Y es justamente en esta época, y también gracias a la máquina de vapor, donde se producen cambios enormes en el transporte y en la logística mundial. Entonces, los barcos que antes eran a vela pasan a ser a vapor. Y el otro elemento fundamental en el transporte terrestre, que es el ferrocarril. Si uno observa el formato que tiene la red de ferrocarriles en Argentina, todos los ferrocarriles van desde el interior del país hacia el puerto de Buenos Aires. Lo que está mostrando claramente que la configuración del ferrocarril estuvo generada para obtener las materias primas del interior del país, llevarlas al puerto de Buenos Aires y de ahí poder mandarlas a los centros productivos. Las colonias inglesas hacían exactamente lo mismo, más o menos en términos concomitantes con la generación del ferrocarril en Argentina, es que se desarrolló el ferrocarril en la India, por ejemplo. Pero el formato, digamos, era más o menos el mismo. Por lo tanto, el capitalismo tiene que ver con esto, esta forma mediante la cual el conocimiento tecnológico, la propiedad de las maquinarias, hacen que uno tenga un factor de preponderancia en la comercialización de productos que no puede ser combatida o no puede ser
no puede entrar en competencia, habida cuenta que del otro lado no tengo la rapidez de la maquinaria. Como vemos acá, el factor tierra tiene como contraprestación una renta. ¿Sí? O sea, si yo soy propietario de la tierra y alquilo esa tierra, bueno, tenés una renta. El capital, en su base teórica, lo que tiene como rentabilidad es el dividendo. ¿Sí? Puedo obtener un dividendo de la explotación del capital, de la empresa o de la compañía. Ahora bien, pasa el tiempo y ya llegando a 1800 y pico, bueno, existe, los clásicos también lo analizan y lo ponen dentro de este modelo económico, el tercer factor, que es el factor trabajo. Los trabajadores son necesarios dentro de lo que es el capitalismo, dentro de lo que es la fisiocracia. Trabajadores serían los campesinos, dentro del capitalismo serían los obreros industriales. Es decir, el capitalismo lo que hizo fue cambiar en todas sus formas la composición social. ¿Sí? Dentro de lo que era la fisiocracia, había una sociedad más rural, porque fruto de la tierra surgía de la explotación del territorio. Por lo tanto, la composición social era rural. Dentro del ámbito rural, la idea de tener mayor cantidad de hijos o tener familia numerosa mejoraba la producción porque se necesitaba mayor cantidad de mano de obra, mientras que en el capitalismo lo que se necesitaba era una concentración del factor humano en las ciudades, cerca de, sería la fábrica. Hay cambios en los hábitos, hay cambios en la vestimenta. No es lo mismo estar trabajando en el ámbito rural que estar en una población o en una ciudad. O sea, estos cambios afectan claramente a la sociedad. Y el advenimiento del capitalismo, han habido ciudades que han triplicado o cuadruplicado su población en muy pocos años. Ahora ya en 1850 aparece Marx, en donde, haciendo un análisis de este modelo que estamos viendo ahora, y tomando en mente los escritos por los clásicos, como podían ser Adam Smith o David Ricardo, lo que hace es un análisis en donde dice, si este modelo es correcto, bueno, los dueños de la tierra, mediante este proceso, generan productos y obtienen una rentabilidad del producto de la tierra. Si este proceso es ganancioso, los dueños del capital obtienen una rentabilidad. Bien. Ahora, tanto la tierra como el capital son elementos inertes que solamente se ponen en marcha dentro de lo que es este proceso productivo gracias al único factor que puede ponerlos en marcha, que es la mano de obra, o que sería el factor trabajo. Por lo tanto, habría que analizar cuál es la contraprestación que tiene el trabajo, el factor producción-trabajo. Y la respuesta es que es el salario. El salario es la contraprestación del factor de trabajo. Entonces,
Marx lo que dice es que ahí hay una suerte de expoliación, porque tanto el terrateniente como el capitalista están obteniendo un mayor valor de su inversión. Esto Marx lo llama la plusvalía, es decir, una generación de valor adicional, pero ese valor adicional no es una retribución de los empleados o de los trabajadores, sino que, por el contrario, se lo lleva el terrateniente del capital. Entonces, dentro de la visión económica de Marx, expone esta dificultad. Y bueno, y la solución a esta dificultad es una solución ya no económica, sino política, en la cual Marx dice que la problemática tiene que ver con la propiedad privada. Es decir, si no hubiera propiedad en la tierra o no hubiera una propiedad capital, el trabajo, digamos, el trabajador ganaría más, o estaría repartida esa plusvalía en masa de Marx, bueno, mediante el manifiesto comunista, lo que propone es que esto se haga mediante una revolución del proletariado. ¿Sí? El proletariado es aquel que tiene una prole, es decir, un montón de hijos, cosa que era bastante común en aquellas épocas y sobre todo en las clases más bajas. Entonces, si nosotros vemos este modelo económico, lo que estamos viendo en verdad, o estamos asistiendo, es a una suerte de pequeño resumen de una evolución de las ideas económicas. Entonces, hasta acá pareciera que desde 1700 y pico hasta casi nuestros días, este modelo ha sido aceptado, ya sea por los regímenes políticos de derecha o de izquierda, en donde solo la variación es en la aplicación política, no en la aplicación económica. La aplicación económica es exactamente la misma perspectiva. Ahora bien, para poder saber si este proceso genera rentabilidad o no, lo que necesitamos es un sistema de registración, y ese sistema de registración, desde Fray Lucas Pacioli para acá, ha sido la contabilidad. Pero como acá estamos frente a un proceso productivo, a un proceso fabril, lo que se necesita es tener un sistema de registración específico para la fábrica. Y es ahí donde nace lo que en su momento se denominó contabilidad de costos. Y esa contabilidad de costos lo que trataba de mostrar era una conformación, una ecuación mediante la cual yo pudiera saber si ganaba o perdía. Entonces, la forma de hacerlo sería esta que estamos mostrando. El costo de los factores de producción más los costos del proceso productivo, todo eso tenía que ser menor a el precio del producto multiplicado por la cantidad de producto generado. Si se da esta ecuación, estoy frente a un proceso productivo rentable, y si no se da esta ecuación, bueno, estaré trabajando a pérdida y eso tendrá una serie de consecuencias no muy buenas para la organización. Entonces, hasta acá es la explicación de lo que es el modelo productivo tradicional. Lo que tendríamos que ver ahora es si este modelo productivo tradicional explica o no la conformación de los negocios en el mundo actual. Este es el punto que vamos a analizar en un rato más. Y para eso vamos a hacer otro video.